Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer vídeo de la unidad 1, en el cual vamos a desarrollar el apartado sobre el mercado laboral. Bien, en primer lugar, bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre la población activa, la población inactiva. Vamos a ver cómo se comporta el mercado laboral cuando hay un exceso de oferta y una falta de demanda y la situación inversa. Y también, bueno, pues las diferentes relaciones laborales de la empresa, así como el empleo informal. Bien, en primer lugar, me gustaría hablar sobre la población económicamente activa. Eh, Todas aquellas personas que estén en edad de trabajar son personas, bueno, obviamente son personas que pueden trabajar según la legislación de nuestro país. Y bueno, se dividen en dos ramas. Tenemos la población activa, que se diferencian en que quieren, desean trabajar, y la población inactiva, que son aquellos que no desean trabajar. Los que no desean trabajar, la población inactiva, aunque está en edad de trabajar, no puede trabajar o no lo desea por diferentes motivos, ¿vale? Por ejemplo, aquí englobamos a los estudiantes, a los amos de casa, jubilados, incapacitados, personas que por diferentes circunstancias no desean trabajar o no pueden, ¿vale? Luego tenemos el segundo grupo, el grupo de la población activa. Se diferencian por desear activamente trabajar y, bueno, pues diferenciamos dos tipos. Por un lado tenemos a la población ocupada, es decir, aquellas personas que trabajan, y las personas desempleadas, que buscan trabajo, es decir, desean trabajar, pero no encuentran trabajo, ¿vale? Bueno, pues la población ocupada sí que es verdad que tenemos que hacer una pequeña diferenciación, ya que encontramos dos tipos de trabajadores. Aquellos que trabajan por cuenta ajena o asalariados, es decir, que trabajan para una empresa o para la administración pública a cambio de un salario. Y en segundo lugar, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónoma, es decir, los autónomos, aquellas personas que ofrecen su trabajo sin estar sujetas a la dirección de una empresa, es decir, pues son personas que tienen su propio negocio, ¿vale? Bueno, pues una vez hecha esta clasificación, vamos a hablar sobre cómo se comporta el mercado laboral. El mercado laboral lo forman, bueno, pues en primer lugar la población activa que hhemos visto, es decir, aquellas personas que desean trabajar y que están en edad de hacerlo, y el total de empleadores y empleadoras. Los dos conjuntos constituyen la oferta y la demanda de trabajo, ¿vale? Por un lado tenemos a los trabajadores que quieren trabajar y por otro lado a los empleadores, es decir, las empresas, aquellos que demandan trabajo, ¿vale? Los dos conjuntos constituyen la oferta y la demanda de empleo. Para que nos entendamos, pues los trabajadores ofrecen, ¿vale? Ofrecen su trabajo, generan esa oferta de trabajo y los empleadores, aquellas personas que quieren contratar, que necesitan, que demandan empleo, son los empleadores, ¿vale? Bueno, pues en muchas ocasiones estos dos factores, estos dos conjuntos, la oferta y la demanda de empleo, pues suelen tener una serie de desequilibrios, ¿vale? Se producen desequilibrios entre la oferta y la demanda. Y esto pues tiene unas grandes consecuencias para la sociedad, ¿vale? Tenemos dos posibles situaciones. Bueno, la primera situación, imaginemos una situación en la cual hay más oferta de trabajadores, ¿vale? Es decir, hay muchos trabajadores que quieren trabajar, pero sin embargo la demanda es menor, ¿vale? Los empleadores, los que demandan empleos, pues digamos que son muy pocos, se necesita poco empleo, ¿vale? Esto, obviamente, ¿qué es lo que provoca? Pues aumenta un aumento del paro, ¿vale? Y el paro, pues hombre, es muy negativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí en esta situación el Estado se ve obligado a aumentar el gasto en prestaciones sociales para mantener para esos trabajadores que no consiguen empleo, bueno, pues para darles una ayuda económica para poder subsistir, ¿vale? El crecimiento económico se compromete. Si no hay trabajo, si no se puede acceder al trabajo, no hay salarios y por lo tanto, pues el consumo, la adquisición de esos bienes y servicios se va a resentir, va a descender, ¿vale? Y esto obviamente, pues va a afectar muy negativamente a la economía. El consumo, como os he dicho, baja, ¿vale? No hay sueldos, por lo tanto, pues la gente consume menos, ¿vale? Y la producción, por lo tanto, se frena. Si los consumidores cada vez estamos comprando menos bienes y servicios, pues la producción de esos bienes y servicios se va frenando, ¿vale?
Asimismo, también esto genera un efecto pues más masivo en el sentido de que también va a descender la concentración, ya que pues, si la producción se frena, se necesitan menos trabajadores, ¿vale? Y va a seguir subiendo el paro. Tenemos una segunda situación en la cual, bueno, pues hay menos oferta de trabajadores, ¿vale? Hay mucha contratación, por lo visto, y hay pocos trabajadores que estén dispuestos a trabajar. Pero, sin embargo, se complementa con una mayor demanda. Hay más necesidad de trabajadores, ¿vale? Por lo que sea, por una etapa, pues porque en ciertos momentos del año, pues esto ocurre, sobre todo en verano, se necesitan más trabajadores, pero la oferta es menor, ¿vale? O, por ejemplo, en trabajos agrícolas en los cuales, pues por ejemplo, todos hemos tenido algún conocido, algún familiar que de repente nos dice, oye, pues mira, me voy a trabajar a otro país, normalmente pues al norte, a Francia, ¿vale? Donde vamos a trabajar en la vendimia, ¿vale? Y es porque ahí se está dando esta situación. Hay poca oferta de trabajadores y mucha demanda de empleo que se necesita para ese momento, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que se debe incentivar la llegada de mano de obra de fuera, es decir, se requiere que vengan trabajadores de otros lugares, ¿de acuerdo? Bueno, para evitar estas dos situaciones, para evitar que estos dos elementos se descompensen, tanto la oferta como la demanda, los gobiernos suelen intervenir para poder regular el mercado laboral y poder evitar estos desequilibrios. Bueno, una vez visto esto, vamos a continuar con las relaciones laborales de empresa. Bueno, pues aquí vamos a hablar de que, bueno, las relaciones entre los trabajadores y las empresas, ¿vale? Aquellas personas, aquellos trabajadores que trabajen por cuenta ajena o asalariados, bueno, pues esas relaciones entre trabajadores y empresas están reguladas por convenios y leyes, ¿vale? Em, en ellos se establecen una serie de derechos y obligaciones de ambas partes y las condiciones laborales, ¿vale? Distinguimos tres tipos, aunque, bueno, sí, podríamos hablar de algunos más, ¿vale? Pero en este caso vamos a distinguir tres. En primer lugar, el derecho laboral. El derecho laboral de un país lo que hace es recoger una serie de normas que lo que hacen es regular los aspectos fundamentales entre las relaciones entre empresarios y trabajadores. Por ejemplo, pues, la edad mínima para trabajar, ¿vale? No se puede contratar en un país a una persona menor de esa edad. La jornada laboral máxima, nadie puede trabajar más horas que las establecidas en ese derecho laboral y un salario mínimo interprofesional. Es decir, pues se establece, por ejemplo, cuánto puede cobrar como mínimo un trabajador en un país, ¿vale? Por debajo de ese salario es ilegal trabajar, ¿vale? Esta legislación puede estar condicionada también, además, por tratados internacionales, siempre que este país mantenga relaciones, acuerdos con organismos como, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, o en el caso de la Unión Europea, en nuestro caso, por el derecho comunitario. Asimismo, también tenemos los convenios colectivos. Los convenios colectivos son acuerdos que se suscriben por representantes de la empresa y por sus trabajadores, ¿vale? Tras una negociación conjunta. Digamos que lo que hacen aquí, esto es una especie de acuerdo al cual llegan los trabajadores y los empresarios, ¿vale? Y bueno, pues también aquí se establecen una serie de acuerdos a nivel de salarios, a nivel de categorías laborales, horas de trabajo, etcétera, ¿vale? Vacaciones a percibir, etcétera. Luego tenemos el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un papel muy importante, es un contrato entre ambas partes, entre el empleador y el empleado, en el cual se establece por escrito al acuerdo al que han llegado esas dos partes, ¿vale? Em, Normalmente el contrato de trabajo, por norma general, lo que establece es que el empleado, la persona empleada, se compromete a prestar un servicio al empleador, a la empresa, a cambio de un salario, en unas condiciones determinadas. Por ejemplo, de duración. Un contrato establece, pues, si vamos a estar durante un año, durante 5 meses, o nuestro contrato es indefinido, no tiene un tiempo determinado. El puesto que vamos a ocupar, es decir, qué categoría laboral vamos a tener y en función de esa categoría cobrar un salario, las vacaciones, la duración de las vacaciones y, bueno, pues lo que establezca el contrato de trabajo no puede contradecir, como obviamente sucede, a los convenios, a lo que esté suscrito en los convenios laborales
y el derecho laboral. ¿De acuerdo? Em, por ejemplo, también el derecho laboral establece el derecho de huelga, ¿vale? Como un derecho para las personas que trabajan, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo durante la pandemia de la huelga que se realizó por parte de los médicos, los que estaban estudiando en prácticas, haciendo el MIR. Bueno, pues tenían unas condiciones laborales muy complicadas y decidieron, pues, acudir a la huelga como un derecho fundamental que ellos tienen, ¿vale? Y que tenemos todos los trabajadores. Vamos a hablar ahora del empleo informal. ¿Qué es eso del empleo informal? Bueno, el empleo informal, para saber lo que es, vamos a diferenciar entre el empleo formal y el empleo informal. El empleo formal es el que se da cuando existe un contrato que se encuentra sujeto a las leyes, al derecho laboral y que está registrado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando hay un empleo formal, lo que suele ocurrir es que el trabajador cumple con la normativa fiscal, ¿vale? Es decir, el trabajador abona los impuestos correspondientes, al igual que la empresa, y se paga la cuota a la seguridad social. Es decir, está haciendo las cosas bien, ¿vale? Está pagando lo que tiene que pagar, está registrado y por lo tanto se trata de un empleo formal, ¿vale? ¿Qué es un empleo informal? Bueno, pues es una actividad igualmente remunerada, es decir, es un empleo por el cual tú percibes un salario, pero que es una actividad que no está declarada oficial. Es decir, el Estado no tiene constancia de ella, no hay ningún tipo de registro en el cual se pueda saber que tú has estado trabajando tantos días, tantas horas, etcétera, ¿vale? Eh, no está regulado por la legislación laboral, por lo tanto te encuentras totalmente expuesto. Es un trabajo en el cual no vas a tener ninguna garantía por parte del Estado, no vas a tener ningún tipo de legislación que te ampare, ya que tu trabajo no está registrado, ¿vale? Y el trabajador, por lo tanto, no tiene protección social. Si a ti te despiden, bueno, en un trabajo informal no te van a despedir. En un trabajo informal, de repente, pues trabajas y dejas de trabajar. Bueno, pues cuando eso ocurre, tú no tienes derecho a una protección social, es decir, no tienes derecho a percibir despidos, indemnizaciones, etcétera, ¿de acuerdo? ¿A qué se exponen los trabajadores cuando trabajan en un trabajo informal? Bueno, pues pueden ser despedidos sin aviso, ¿vale? Sin ningún tipo de consecuencia. Al no estar registrado, bueno, pues te pueden despedir sin previo aviso. Normalmente en un empleo formal está estipulado que te avisen de antemano si van a proceder al despido, si no van a continuar con ese contrato, ¿vale? Están obligados a hacerte llegar esa información. No vas a tener ningún tipo de compensación económica, es decir, tú estás expuesto, no estás registrado, por lo tanto, si dejas de trabajar, no vas a recibir ningún tipo de despido, compensación económica de ningún tipo, ¿vale? Las jornadas pueden ser interminables, no estás amparado por el derecho laboral, por lo tanto, una jornada puede durar muchas más horas de las establecidas en el derecho laboral y tu salario pues, puede ser más bajo de lo que se establece. No hay descanso por enfermedad, es decir, si algún día por ciertas circunstancias no podemos trabajar, pues estamos también expuestos, ¿vale? No tenemos una baja por enfermedad como tendríamos en un empleo formal. Y muchas veces, en muchas ocasiones, pues este tipo de trabajos estamos también expuestos, exponemos nuestra salud, ¿vale? Porque en muchos casos se trabaja sin ningún tipo de medida de seguridad, cosa que es completamente ilegal en un empleo formal, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya ayudado este tercer apartado y nos vemos en clase. Un saludo.